300 guerreros apaches, todos contemplando la casa del rancho de Thaddeus Whitmore a través de la niebla matutina, con sus pinturas de guerra brillando bajo el sol naciente, sus caballos resoplando nubes de vapor en el frío aire del desierto. Y cada uno de ellos tenía una razón para desear su muerte. Pero 12 horas antes, Taad no era más que otro ranchero amargado que intentaba olvidar la guerra que le arrebató la pierna y su fe en la humanidad. El sol se ponía sobre su pequeña explotación ganadera en territorio arizonense cuando oyó los disparos que resonaban en el cañón del Águila. La mayoría lo habría ignorado. Los inteligentes habrían cerrado sus puertas y fingido no haber oído nada. Pero algo en esos disparos, desesperados, dispersos como alguien que lucha por su vida, hizo que Taad tomara su rifle y cabalgara hacia el peligro. Encontró al joven guerrero apache boca abajo en el suelo. 3 heridas de bala teñían su camisa de ante de color carmesí. La sangre corría bajo él, mezclándose con la arena del desierto. El chico no tendría más de 22 años. Y por el aspecto de las cuentas ceremoniales en su ropa, no era un guerrero cualquiera. Era alguien importante. El primer instinto de Taad fue darse la vuelta y dejar morir al indio como tantos otros. Diablos, la mayoría de los blancos de por aquí le habrían metido otra bala solo para asegurarse. Los apaches llevaban todo el verano asaltando asentamientos, y el odio era profundo en ambos bandos. Pero cuando los ojos del joven se abrieron de golpe y lo miraron fijamente, no con miedo ni ira, sino con una extraña forma de reconocimiento, algo en el pecho de Taad se quebró. El guerrero intentó hablar, con la sangre brotando de sus labios. Logró pronunciar una palabra en un inglés mal hablado antes de que su cabeza cayera de nuevo a la arena. Por favor. Taad lo miró fijamente, con el dedo temblando en el gatillo del rifle. Cada pensamiento racional le decía que se largara. Este apache probablemente fue el responsable de quemar a la familia Morrison el mes pasado. Podría haber formado parte del grupo de guerreros que atacó la diligencia cerca de Tombstone. Pero al ver al chico desangrándose en el suelo, Sad solo veía a otro joven soldado muriendo lejos de casa. Tomó una decisión. Enfundó su rifle, desmontó y subió al apache herido a su caballo. El viaje de regreso a su rancho se sintió como el kilómetro más largo de su vida. Cada sombra en las rocas parecía ocultar un grupo de guerreros listo para acribillarlo a flechazos. Pero llevó al apache a su cabaña, lo acostó en su propia cama y comenzó a limpiarle las heridas. Las balas no habían alcanzado los órganos vitales, pero la pérdida de sangre era grave. Mientras Taad trabajaba a la luz de la lámpara, cortando la camisa y aplicando presión sobre las heridas, notó algo que le paralizó las manos. Alrededor del cuello del joven guerrero colgaba una pequeña bolsa de cuero, y dentro había una fotografía, agrietada y descolorida, pero inconfundible. Mostraba a una mujer blanca y a un niño apache, de unos 8 años. Viejo. La mujer tenía la mano sobre el hombro del niño y ambos sonreían a la cámara. A Taad se le cortó la respiración. Había visto familias mixtas antes, pero esto era diferente. Esta fotografía significaba algo. Significaba que este apache tenía conexiones con el mundo blanco. Significaba que no era solo un asaltante. Era alguien atrapado entre dos mundos. Igual que el propio Taad después de la guerra. Al amanecer en el desierto, Taad logró detener la hemorragia y darle agua al guerrero inconsciente. Se estaba limpiando las manos en una palangana cuando lo oyó. El sonido que le heló la sangre. Tambores de guerra, distantes pero inconfundibles, resonando por el desierto desde territorio apache. Pero lo que lo heló hasta los huesos no fueron solo los tambores en sí. Fue el patrón de los golpes de tambor lo que hizo temblar las manos de Taad mientras buscaba su rifle. 3 golpes cortos, luego 4 largos, luego silencio. Había oído ese patrón antes durante sus días de caballería a lo largo del río Colorado. No era una llamada de guerra ni una señal de caza. Señal. Era una canción de muerte. Alguien importante había desaparecido y los apaches estaban de luto. El guerrero herido se removió en la cama, abriendo los ojos lentamente.
Cuando vio a Taad de pie junto a él con un rifle, no se inmutó. En cambio, susurró algo en apache y luego cambió al inglés. Mi padre me busca. Tu padre. La voz de Saad era apenas un susurro. Jefe alce corredor de la banda de la Montaña Blanca. Soy Nalnés. Me llama Soso Corredor. El joven se incorporó con dificultad, apretándose las costillas vendadas. Cabalgaba para reunirme con el coronel Hayes. Hablar de paz. Hacer un tratado. Eso sintió que el suelo se le venía abajo. Un enviado de paz. Había salvado a un enviado de paz. Lo que significaba que los apaches no buscaban a cualquier guerrero desaparecido. Buscaban al hijo del jefe que se suponía que estaba negociando el fin de la lucha. Dios mío, murmuró Taad, hundiéndose en su silla. ¿Sabes lo que significa esto? Si tu gente cree que los blancos te mataron durante una paz. Misión, la guerra del oso corredor terminó para él. Mala guerra, mi padre. Ya no confía en ningún hombre blanco. Los tambores se hicieron más fuertes, más cercanos. Taad podía oírlos venir de múltiples direcciones. Norte, sur y este. Los estaban rodeando, y él estaba sentado en su cabaña con la única persona que podía salvarlos a todos o hacer que los mataran. Oso Corredor intentó levantarse, pero se desplomó sobre la cama con un gruñido de dolor. Debo ir con ellos. Diles que vivo. Apenas puedes sentarte. Chico, das 3 pasos afuera y te desangrarás antes de llegar al porche. Luego me llevas. Saad rió, pero no había humor en ello. ¿Quieres que vaya contigo? Un hombre blanco cargando a un guerrero apache herido. Nos llenarán de flechas a ambos antes de que nos acerquemos lo suficiente para explicarnos. Tal vez. O tal vez escuchen. Los ojos oscuros del oso corredor se fijaron en el rostro de Taad. ¿Por qué me ayudas? Ya sabes quién soy. ¿Sabes qué pasaría si mi padre cree que los blancos matan a su hijo? Era una pregunta justa y Taad no tenía una buena respuesta. Miró la fotografía que aún estaba en la mesita de noche. La mujer blanca y el niño apache. ¿Quién era la mujer de la foto? La expresión de oso corredor se suavizó. Mi madre, Sarah Mackenzie, era maestra en la escuela de la misión. Se enamoró del guerrero apache que se convirtió en mi padre. Me enseñó inglés. Me enseñó sobre el mundo del hombre blanco antes de que la enfermedad se la llevara. Y tu padre se lo permitió. Mi padre la amaba, pero cuando murió, su corazón se volvió frío hacia los blancos. Dice que las enfermedades del hombre blanco matan a su mujer. Las balas del hombre blanco matan a su gente. La única razón por la que aceptó las conversaciones de paz es porque Oso Corredor hizo una pausa como si considerara continuar. ¿Por qué? Porque le digo que hay buenos hombres blancos. Hombres que ven a los apaches como personas, no como animales. Hombres como el que salvó la vida de su hijo. Los tambores se detuvieron de repente, dejando un silencio inquietante que se sintió más amenazante que el ruido. Taad se acercó a la ventana y miró por una rendija en las contraventanas de madera. Lo que vio le revolvió el estómago. Jinetes, al menos. 50 de ellos, moviéndose en perfecta formación por el desierto hacia su rancho. Incluso a esa distancia, podía ver la pintura de guerra y las plumas, el destello del sol en los cañones de los rifles y las hojas de los tomahawks. Ya vienen, susurró. Oso Corredor se puso de pie con dificultad, apoyándose pesadamente contra la pared. ¿Cuántos? Más de los que puedo contar. Tu padre no se arriesga, ¿verdad? No puede permitírselo. Demasiados de los nuestros han muerto confiando en los hombres blancos. Oso Corredor logró llegar a la ventana, aunque cada paso dejaba una mancha oscura de sangre en el suelo de madera. Al mirar afuera, palideció. Esto no es una partida de búsqueda, dijo en voz baja. Es una partida de guerra. Pero antes de que Saad pudiera preguntar qué significaba eso, oyeron algo que los dejó paralizados. El sonido de cascos. Pero no de la partida de guerra apache que se acercaba desde el desierto. Venían de detrás de la casa del rancho, del pueblo.
Sad maldijo en voz baja y se dirigió a la ventana trasera. A través de la bruma matutina, pudo ver a otro grupo de jinetes. Se acercaban rápidamente. Hombres blancos, al menos 20, liderados por el sheriff Marcus Dalton y el ayudante Will Hendricks. Iban armados hasta los dientes y cabalgaban con paso decidido como si fueran a la batalla. No, 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 murmuró, mientras su peor pesadilla se desplegaba ante sus ojos. La gente del pueblo debió de oír los tambores y ver a los apaches avanzando por el desierto. Ahora venían a ayudar a defender su rancho, lo que significaba que también venían hombres blancos, observó Oso Corredor con la voz cargada de resignación. Ahora ambos bandos vienen aquí a luchar. Esto es un desastre, dijo Taad, agarrando su rifle y comprobando la munición. Tu gente va a pensar que pedí refuerzos. Mi gente va a pensar que estás aquí para explorar un ataque. El Oso Corredor se apoyó en el marco de la ventana. La sangre se filtraba entre sus vendajes. Cuando se encuentren, muchos morirán. Hombres buenos en ambos bandos. La partida de guerra apache se había detenido a unos 275 metros de la casa del rancho, formando una línea curva que se extendía de norte a sur. A través de sus prismáticos, Taad pudo ver al jefe corriendo alce en persona, una figura alta e imponente sobre un caballo pintado. Su rostro manchado de pintura de guerra negra y roja. El jefe observaba los edificios del rancho, buscando alguna señal de su hijo. Detrás de ellos, el grupo del sheriff Dalton se acercaba rápidamente. Nubes de polvo marcaban su aproximación. En unos 10 minutos, ambos grupos estarían a tiro el uno del otro, con la casa del rancho de Taad justo en medio. Tiene que haber una salida de esto, dijo Taad, más para sí mismo que para el Oso Corredor. Alguna forma de que ambos bandos sepan lo que realmente ocurrió antes de que empezaran a matarse entre ellos. Bandera blanca, sugirió débilmente Oso Corredor. Salgo con la bandera blanca y le digo a mi padre que estoy a salvo. Apenas puedes mantenerte en pie y una bandera blanca no detendrá las balas si alguien dispara con facilidad. Sad paseaba por la pequeña cabaña. Su cojera se acentuaba cuando estaba agitado. Además, tu propia gente podría no reconocerte desde esa distancia. ¿Y si piensan que te estoy obligando a salir como escudo humano? Oso Corredor guardó silencio un momento. Luego dijo algo que le heló la sangre a Taad. Mi padre no esperará mucho si cree que los blancos han matado a su hijo. ¿Qué? ¿Qué hará? Avisará a las otras bandas. Mezcalero del sur, Churicaba del oeste. Todos esperan noticias suyas sobre las conversaciones de paz. Taad lo miró fijamente. ¿De cuántos guerreros estamos hablando? Quizás 1000, quizás más. El peso de esa cifra golpeó a Taad como un golpe físico. 1000 guerreros apaches unidos en la guerra contra los asentamientos blancos. Cada rancho, cada pueblo, cada familia entre aquí y Tucson sería aniquilada. Todas porque había tomado la decisión de salvar a un joven herido. A través de la ventana delantera, pudo ver al grupo de guerreros apaches comenzando a dispersarse, preparándose para lo que parecía una formación de ataque. El jefe Running Elk había alzado su rifle por encima de su cabeza, una especie de señal que hizo que los otros guerreros comenzaran a revisar sus armas. Desde la ventana trasera, los hombres del sheriff Dalton estaban a unos 5 minutos de distancia, cabalgando con fuerza y listos para la pelea. Running Bear cerró los ojos, tambaleándose sobre sus pies. No debiste haberme salvado, hombre blanco. Ahora mueres por bondad. Pero Taad estaba estudiando la fotografía de nuevo. La imagen de la madre blanca de Running Bear y su hijo apache. Una idea se formó en su mente. Peligrosa, probablemente suicida, pero tal vez su única oportunidad. Esa fotografía, dijo de repente. ¿Tu padre lo sabe? ¿Sabe que llevas la foto de tu madre? Sí, me la dio cuando me convertí en guerrero. Dilo. Recuérdame que el amor puede existir entre nuestros pueblos. Entonces tal vez eso comenzó. Pero sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que hizo que los corazones de ambos hombres se detuvieran.
Un disparo. No del rancho, sino de algún lugar entre los dos grupos que se acercaban. El único disparo resonó por el desierto como un trueno. Y de repente todo cambió. Taad observó con sus prismáticos cómo la partida de guerra apache se ponía en movimiento. Los guerreros espoleaban a sus caballos y alzaban sus armas. El rostro del jefe alce corredor se contorsionó de rabia mientras señalaba hacia la posición del sheriff Dalton, que se acercaba. Alguien disparó antes de tiempo. Taad susurró, con el estómago encogido. Algún vaquero nervioso acababa de empezar una guerra, pero Oso Corredor miraba en otra dirección, hacia un afloramiento rocoso a medio camino entre los dos grupos. Espera, dijo, entrecerrando los ojos por el sol de la mañana. Ese disparo no vino de tu gente ni de la mía. Eso hizo girar sus prismáticos hacia las rocas y sintió que se le helaba la sangre. Allí, apenas visible tras una roca, había un destello de tela azul. La caballería estalló. Hijo de... respiró. Hay soldados ahí fuera. De repente, las piezas encajaron. El coronel Hayes, el hombre al que se suponía que Oso Corredor. Reunirse para conversaciones de paz. Debieron enviar una patrulla para escoltar a la delegación apache. Pero cuando comenzó el tiroteo entre los habitantes del pueblo y el grupo de guerra, los soldados probablemente creyeron presenciar un ataque apache contra civiles. Otro disparo resonó en el desierto, esta vez sin duda desde la posición de la caballería. Taad vio el fogonazo tras las rocas cuando los soldados ocultos abrieron fuego contra ambos grupos simultáneamente. «Disparan a todos», dijo Taad con la voz hueca por la incredulidad. La caballería cree que es una batalla a tres bandas. El grito de guerra del jefe alce corredor atravesó el aire matutino mientras sus guerreros cargaban hacia el sonido de los disparos. Desde detrás del rancho, los hombres del sheriff Dalton espoleaban a sus caballos, convencidos de que los apaches atacaban. Y en algún lugar entre las rocas, tal vez una docena de soldados de caballería disparaban a todo lo que se movía, intentando restablecer el orden con balas. Oso Corredor agarró el brazo de Taad con una fuerza sorprendente. «Tienen que detener esto. Tienen que llegar a mi padre antes». Sus palabras se perdieron en una repentina oleada de disparos cuando los tres grupos se abrieron fuego. Las balas silbaron en el aire, los caballos relincharon y los hombres gritaron órdenes que nadie podía oír por encima del caos. Taad observó horrorizado como el ayudante más joven del sheriff Dalton, Tommy Morrison, se caía de la silla con una flecha apache en el hombro. Al otro lado, un joven guerrero apache se desplomó de su caballo, alcanzado por una bala de caballería dirigida a otra persona. «Esto es una locura», dijo Taad, pero ya se estaba moviendo, agarrando su sombrero y comprobando su rifle. «Voy a salir. Te matarán antes de que des 10 pasos», protestó Running Bear. «Los tres bandos te dispararán. Puede ser, pero si no lo intento, todos moriremos de todos modos». Sad miró la fotografía una vez más y se la entregó a Running Bear. «Si me pasa algo, asegúrate de que tu padre vea esto. Dile que había un hombre blanco que creía en lo que te enseñó tu madre». El oso corredor se puso de pie con dificultad, la determinación superando el dolor. «Entonces vamos juntos. Ni siquiera puedes caminar derecho. Yo puedo montar». Sad lo miró fijamente. El chico tenía razón. Si alguien podía acercarse lo suficiente al jefe alce corredor para detener esta masacre, ese sería su propio hijo. Pero subir a Oso Corredor a caballo y cruzar un campo de batalla lleno de balas sería un suicidio para ambos. El tiroteo se intensificaba, y a través del humo y el polvo, Sad podía ver hombres cayendo por todos lados. El sheriff Dalton gritaba órdenes, intentando retirar a sus hombres a cubierto. El jefe alce corredor había dividido a sus guerreros en dos grupos. Uno atacando la posición de caballería y otro avanzando para flanquear a la gente del pueblo en unos 5 minutos más. Esto se convertiría en una masacre a gran escala. Si fueras Sad, ¿qué harías? ¿Arriesgarlo todo para entrar en ese campo de batalla con un guerrero apache herido,
sabiendo que probablemente ambos morirían antes de llegar al jefe alce corredor, o quedarte a salvo en la cabaña y ver cómo cientos de hombres buenos se mataban entre sí por un malentendido. Cuéntenme en los comentarios. Necesito saber qué decisión tomarían, porque la siguiente decisión de Taad salvaría a 3 pueblos de la guerra o garantizaría que ninguno sobreviviera para ver el atardecer. Taad tomó su decisión. Abrió la puerta de la cabaña de golpe y corrió hacia el granero, gritando por encima del hombro: «Vamos, muchacho. Si vamos a morir, muramos». Intentando hacer algo bien. Pero al llegar a los caballos, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. Un toque de corneta atravesó el fuego. Largo, claro e inconfundible. Era la señal de la caballería para el alto el fuego. Pero no provenía de las rocas donde los soldados estaban acorralados. Venía de detrás de la partida de guerra del jefe alce corredor. Saad se detuvo en seco, con la mano en la brida de su caballo. A través del polvo y el humo, pudo ver un nuevo grupo de jinetes acercándose desde el norte. Uniformes azules, guías en banderas que ondeaban al viento del desierto, y a la cabeza cabalgaba un hombre que Taad reconoció incluso a esa distancia. El coronel William Hayes en persona lideraba lo que parecía una compañía completa de caballería. El coronel Oso Corredor respiraba con dificultad, apoyado pesadamente contra la pared del granero. Viene a negociar la paz, pero el fuego comenzó a disminuir al notar que los 3 grupos se acercaban a la columna de caballería. El jefe alce corredor levantó la mano, indicando a sus guerreros que detuvieran el fuego y se reagruparan. Los hombres del sheriff Dalton se replegaban hacia los edificios del rancho, aprovechando la pausa momentánea para atender a los heridos y recargar. Pero el coronel Hayes no aminoraba el paso. Su columna cabalgaba con fuerza hacia el campo de batalla, y Taad podía ver la ira en su postura incluso desde la distancia. El coronel había venido a negociar la paz, solo para encontrar a su patrulla de escolta atrapada en un tiroteo a 3 bandas. Pensará que los apaches rompieron las conversaciones de paz. Saad se dio cuenta de que ordenaría un ataque total. Oso Corredor asintió con gravedad, y mi padre pensará que los blancos planearon esta trampa. Ambos bandos ahora creen que el otro los traicionó. A medida que la columna del coronel Hayes se acercaba, Taad podía oírlo gritar órdenes. La caballería se desplegaba en formación de batalla, preparándose para cargar contra la posición del jefe Running Elks. Al otro lado, los guerreros apaches se desplegaban a lo largo de la cresta, listos para llover flechas sobre cualquiera que se acercara. El sheriff Dalton había logrado llegar a la casa del rancho y estaba aporreando la puerta principal. «Whitmore, ¿estás ahí? Tenemos que vadear antes de que nos invadan». Taad miró a Running Bear, que apenas se mantenía en pie, pero cuyos ojos ardían con una determinación desesperada. «Todavía hay tiempo», dijo el joven apache. «Si logro llegar hasta mi padre antes de que los soldados carguen, nunca lograrás cruzar ese terreno abierto. No herido como estás. Entonces necesitamos otra forma». La mirada de Running Bear se posó en algo detrás de Taad, y sus ojos se abrieron de par en par. La torre de agua. Taad se giró para mirar. La torre de agua de madera de su rancho se alzaba a 9 metros de altura, situada a medio camino entre la casa y el campo de batalla principal. Desde allí arriba, los 3 grupos podían ver a un hombre simultáneamente. ¿Quieres subir ahí arriba y ondear una bandera blanca? Te usarán como tiro al blanco. No como bandera blanca. Running Bear sacó la fotografía de su camisa, sosteniéndola para que el sol de la mañana la iluminara. Mi padre la reconocerá incluso de lejos. Y tu coronel verá a un guerrero irregular intentando hacer la paz, no la guerra. Era una locura. La torre de agua no ofrecía protección, y subir allí los pondría a la vista de todos los cañones del campo de batalla, pero también era la única posición donde todos podrían verlos a la vez. El coronel Hayes estaba a unos 2 minutos de cargar contra la línea apache. Los guerreros del jefe Running Elks tenían las flechas listas. Los hombres del sheriff Dalton estaban tomando posiciones alrededor de los edificios del rancho, preparándose para un asedio.
Iré yo, dijo Taad de repente. Llevaré la fotografía allí arriba. Estás demasiado débil para subir. Y si alguien me dispara, al menos seguirás vivo para explicar lo que realmente pasó. No. Runin Bear lo agarró del brazo. Debo ser yo. Debes ser el hijo del jefe. Para ellos, solo eres un ranchero blanco. No te escuchan. A través de la ventana delantera de la casa, el sheriff Dalton les hacía gestos frenéticos para que entraran. Desde el norte, el coronel Hayes había alzado su sable, preparándose para señalar la carga. Y desde la cima de la colina, el jefe Running Elk tensaba el arco de su arco, apuntando el asta de una flecha de guerra. El tiempo se agotaba. Taad tomó una decisión que salvaría cientos de vidas o los mataría a ambos en los próximos 60 segundos. Si te gusta esta historia y quieres ver cómo termina, suscríbete porque esta siguiente parte cambiará todo lo que crees saber sobre el coraje. Vamos juntos, dijo, agarrando a Running Bear por la cintura y casi llevándolo hacia la torre de agua. Sostén esa foto en alto y me aseguraré de que no te caigas. Pero mientras comenzaban a cruzar el terreno abierto entre el granero y la torre, un rifle resonó entre las rocas. La bala pasó zigzagueando junto a la oreja de Taad, tan cerca que sintió su calor. Alguien de la patrulla de caballería creyó que huían y decidió detenerlos. Pero en lugar de tirarse al suelo como haría cualquier hombre en su sano juicio, Taad siguió avanzando hacia la torre de agua, arrastrando a Oso Corredor. «Nos están disparando», jadeó Oso Corredor. La sangre de sus heridas dejaba un rastro de polvo tras ellos. «Déjenlos», gruñó Taad. «Quizás eso llame la atención de todos». Siguieron más disparos, levantando tierra a sus pies. Pero algo extraño estaba sucediendo. En lugar de más disparos, los disparos estaban cesando. Los tres grupos habían visto al apache herido y al ranchero blanco cojeando tropezando juntos por el campo de batalla, y lo inesperado del suceso los hizo detenerse. Llegaron a la base de la torre de agua justo cuando volvió a sonar la corneta del coronel Hayes. Esta vez no era una carga, sino una posición de espera. A través de los últimos peldaños, Sad pudo ver que el coronel los tenía enfocados con sus prismáticos, intentando averiguar qué demonios estaba pasando. ¿Pueden subir?, preguntó Sad. El oso corredor miró la escalera de 9 metros, luego su camisa empapada de sangre. Tenía que hacerlo. Empezaron a subir juntos. Taad abajo para atrapar al oso corredor si se caía. El joven apache encima de él subiendo un doloroso peldaño a la vez. Cada paso hacía que la sangre fresca goteara sobre las manos de Taad. Pero el oso corredor siguió subiendo. A mitad de camino, la fuerza del oso corredor cedió. Sus manos se resbalaron de los peldaños y empezó a caer hacia atrás, pero Taad lo sujetó, presionándolo contra la escalera con su propio cuerpo. «Te tengo, hijo», Sad susurró. «Solo un poco más». «¿Por qué?», preguntó el oso corredor con voz débil. «¿Por qué lo arriesgas todo por el enemigo?». Sad pensó en eso mientras reanudaban la subida. «Tal vez porque no eres mi enemigo. Tal vez porque tu madre tenía razón. El amor puede existir entre nuestros pueblos. O tal vez porque soy demasiado testarudo para dejar que hombres buenos mueran por un malentendido». Llegaron a la plataforma superior de la torre de agua mientras el sol subía más alto, proyectando sus sombras a lo largo del campo de batalla del desierto. Desde allí arriba, Taad podía verlo todo. El jefe Running Elk y sus guerreros se extendían por la cresta. La caballería del coronel Hayes en formación. Los hombres del sheriff Dalton se posicionaron alrededor de los edificios del rancho y la patrulla atrapada en las rocas donde comenzó todo este desastre. Todas las armas del campo de batalla apuntaban en su dirección. Ahora, Running Bear sacó la fotografía. Le temblaban las manos por la pérdida de sangre y el agotamiento. Pero su voz, al gritar a través del desierto, era fuerte y clara. «Mi padre», gritó en apache, y luego lo repitió en inglés. «Padre, vivo. Estoy a salvo». El efecto fue inmediato. El jefe Running Elk bajó el arco,
La pintura de guerra no pudo ocultar la conmoción y el alivio en su rostro. Espoleó a su caballo hacia adelante, lo suficientemente cerca como para verlo con claridad, y cuando reconoció a su hijo de pie en la torre de agua, dejó escapar un grito que era en parte angustia, en parte alegría. Pero el coronel Hayes también avanzaba, y su expresión era muy diferente. A través de los prismáticos que colgaban del cuello de Taad, pudo ver sospecha e ira en el rostro del oficial. El coronel probablemente pensó que se trataba de algún tipo de truco apache, un guerrero herido usado como escudo humano. «Kernel Hayes», gritó Saad, y su voz se oyó a través del desierto. «Este hombre es el hijo del jefe Alce Corredor. Venía a reunirse contigo para conversaciones de paz cuando unos bandidos le dispararon. Lo encontré moribundo y lo traje a mi rancho para salvarle la vida». El coronel frenó su caballo. Estaban lo suficientemente cerca como para verse las caras con claridad. Whitmore. Thaddeus Whitmore. A Saad le sorprendió que el coronel supiera su nombre, pero asintió. «Sí, señor. Tercera Caballería, Territorio de Colorado. Licenciado en 1868. Algo en la postura del coronel Hayes cambió. Había servido con suficientes veteranos como para reconocer a uno de los suyos, pero seguía sospechando. Si eso es cierto, ¿por qué hay 300 guerreros apaches rodeando tu rancho? Oso Corredor levantó la fotografía, la imagen reflejando la luz del sol. Porque vinieron a buscarme, coronel. Mi padre pensó que hombres blancos habían matado a su hijo durante una misión de paz. Vino aquí para la guerra, pero se encontró con esto. El jefe corriendo alces se había acercado lo suficiente como para ver la fotografía con claridad. Al reconocer la imagen de su amada esposa y su hijo pequeño, su expresión se desmoronó. La pintura de guerra no pudo ocultar las lágrimas que corrían por su rostro curtido. El anciano jefe desmontó y caminó hasta la base del depósito de agua. Mirando a su hijo, habló en apache, con la voz quebrada por la emoción. «¿Qué está diciendo?», preguntó Saad. «Dice que pensó que me había perdido como perdió a mi madre. Dice que vino aquí para quemar el mundo en venganza, pero en cambio descubrió que aún hay hombres blancos con honor». El coronel Hayes ya había oído suficiente. Enfundó su sable y avanzó, deteniéndose a medio camino entre su línea de caballería y la posición del jefe corriendo alces. «Jefe», gritó, «creo que tenemos algo que hablar». Pero justo cuando parecía que la paz era posible, el sheriff Dalton eligió ese momento para tomar la peor decisión de su vida. El sheriff Dalton salió de la casa del rancho con el rifle en alto, apuntándolo directamente al jefe Running Elk. «No te muevas, Diablo Rojo. Es una trampa y no la toleraré». El momento de paz se hizo añicos. Los guerreros apaches alzaron sus armas de inmediato. El coronel Hayes gritó órdenes a sus hombres, y de repente, todos volvieron a apuntarse. «Dalton, no», gritó Taad desde la torre de agua. «Retírense». Pero el sheriff estaba fuera de sí. El miedo y años de odio lo habían dominado. «Ese apache mató al padre del chico Morrison el mes pasado. No me importa si está aquí para conversaciones de paz. Es un asesino». La mano del jefe Running Elk se dirigió a su hacha. Su momento de vulnerabilidad emocional fue reemplazado por una ira fría. Los demás guerreros apaches comenzaron a avanzar y el coronel Hayes se vio obligado a levantar el sable de nuevo, preparándose para defender al sheriff, estuviera de acuerdo o no con él. El oso corredor se tambaleaba en la plataforma, casi sin fuerzas, pero logró gritarle a su padre y al apache. Lo que dijera hizo que el jefe se detuviera, con la mano congelada sobre su arma. «¿Qué le dijiste?», preguntó Saad. «Le dije que si se derrama sangre ahora, el espíritu de mi madre nunca lo perdonará, que ella creía en la paz entre nuestros pueblos y que su hijo aún cree». El jefe Alce Corredor miró hacia la torre de agua, luego al sheriff Dalton, luego al coronel Hayes. Durante un largo instante, el destino de cientos de vidas pendió de un hilo. Entonces el viejo jefe hizo algo que sorprendió a todos.
Dejó caer su hacha al polvo y caminó lentamente hacia el sheriff Dalton, con las manos vacías y visibles. «Hablas de Morrison», dijo el jefe en un inglés cuidadoso. «Conozco ese nombre. Joven guerrero de mi banda. Mató a un granjero blanco. Pero este guerrero no escuchó al jefe. Actuó solo en contra de mis órdenes. Te traeré su cabeza si quieres justicia». El rifle del sheriff Dalton vaciló. Esto no era lo que esperaba. «¿Tú entregarías a uno de los tuyos por la paz?» «Sí. Hijo mío, enséñame que hay cosas que valen más que la venganza». El coronel Hayes desmontó y avanzó, colocándose entre los dos hombres. «Sheriff, baje el arma». «Jefe Alce Corredor, agradezco su oferta, pero según los términos de nuestro tratado propuesto, haremos justicia por los cauces adecuados». Oso Corredor se desvanecía rápidamente, pero logró atraer la atención de Sad hacia algo que sucedía en el horizonte. «Miren», susurró. «Más jinetes». Taad levantó los prismáticos y sintió un nudo en el estómago. Otro grupo se acercaba por el este, pero no eran caballería ni gente del pueblo. Eran apaches, pero de una banda diferente. Pinturas de guerra, armas listas, y cabalgando a toda velocidad hacia la reunión. «Mezcalero, Oso Corredor», susurró, «los aliados de mi padre. Vienen porque oyeron tambores de guerra esta mañana». Los guerreros que se acercaban sumaban al menos 100, y por su formación de pintura, venían a la batalla, no a negociar. Habían oído los tambores, visto el humo de los disparos y asumieron que las conversaciones de paz habían fracasado y que la guerra había comenzado. El jefe Running Elk también los vio y montó de inmediato. Empezó a cabalgar hacia la banda mecalero que se acercaba, gritando órdenes en apache, intentando detenerlos antes de que atacaran. Pero los guerreros mezcaleros no podían oírlo por encima del estruendo de los cascos de sus caballos, y estaban demasiado dispersos para detenerse rápidamente. En menos de 2 minutos, caerían sobre la línea de caballería del coronel Haye como un rayo. «Tenemos que bajar de aquí», dijo Taad. Pero Running Bear estaba inconsciente ahora, finalmente sucumbiendo a la pérdida de sangre y el agotamiento. Abajo, el caos volvía a estallar. El coronel Hayes gritaba órdenes, intentando colocar a sus hombres en posiciones defensivas. El sheriff Dalton gritaba a sus ayudantes que se cubrieran. Y en algún lugar en la distancia, los gritos de guerra de 100 guerreros mecaleros se hacían más fuertes con cada segundo que pasaba. Taad miró al joven apache inconsciente en sus brazos, luego la fotografía todavía se aferró a la mano de Bear. Todo lo que habían logrado, toda la comprensión que habían construido entre los grupos estaba a punto de ser destruida por guerreros que no sabían que la paz era posible. A menos que alguien pudiera llegar al mezcalero a tiempo para decirles la verdad, tomó una decisión que hubiera parecido imposible 1 hora antes. Cogió a Running Bear y comenzó por la escalera, moviéndose tan rápido como se atrevió con el joven inconsciente colgado sobre su hombro. Cuando llegó al suelo, el jefe corriendo Alk viajaba hacia ellos, su rostro sombrío. «No puedo detenerlos», dijo. «Demasiado rápido». «Tal vez no puedas», dijo Taad. «Pero tal vez alguien más pueda». El coronel Hayes provocó su caballo hacia Taad y el jefe corriendo alces. «¿Qué tienes en mente, Whitmore?» «Una carga de caballería», dijo Taad, colocando suavemente el oso corriendo a la sombra de la torre de agua. «Pero no atacar, interceptar. Usted y el jefe viajan juntos hacia el mezcalero. Cuando ven a un jefe de apache y un coronel de caballería uno al lado del otro, no peleando, pero montando juntos, podría hacer que se detengan el tiempo suficiente para escuchar». El sheriff Dalton se había unido a ellos. Su rifle finalmente bajó. «Eso es suicidio. Esos guerreros están trabajados para la batalla. Te cortarán antes de llegar a la distancia de gritos». El jefe corriendo Elk miró a su hijo inconsciente. Luego, «En la nube de polvo que se acerca es un buen plan, pero es peligroso para el soldado blanco». «Peligroso para todos nosotros», el coronel Hayes respondió.
Pero es mejor que la alternativa. Se volvió hacia sus hombres. Teniente Morrison, estás al mando. Si esto va mal, retírelo a los edificios del rancho y mantenga la posición hasta que lleguen los refuerzos. Señor, no puedo dejar que monte solo por ahí. No estaré solo. Hayes miró al jefe Running Elk. ¿Montarás conmigo, jefe? El viejo apache asintió solemnemente. Para mi hijo, por paz. Montaron sus caballos y salieron juntos. El coronel de caballería canoso y el jefe pintado de apache. Dos viejos guerreros que habían pasado décadas luchando entre sí ahora se unieron e intentaron evitar una masacre. Taad los observó desaparecer en la nube de polvo, luego se arrodilló junto a Oso corriendo. La respiración del joven era superficial pero estable. La fotografía todavía estaba agarrada en su mano. Vamos, chico. Sad susurró. No mueras conmigo ahora. Tu padre va a necesitar que ayudes a traducir cuando esto haya terminado. El sonido del partido de guerra medicalero que se acercaba cambió repentinamente. El trueno de los cascos se estaba desacelerando y los gritos de guerra se estaban convirtiendo en gritos confundidos. A través de sus gafas de campo, Taad pudo ver a Hayes y al jefe corriendo alces en medio de la formación mezcalero. Ambos hombres señalan hacia el rancho y hablan rápidamente. Parecía estar funcionando. Los guerreros reinaban en sus caballos, las armas bajando mientras escuchaban al aliado de su jefe explicar la situación. Pero fue un momento delicado. Una palabra equivocada, un gesto incomprendido aún podría convertir esto en un baño de sangre. El sheriff Dalton se sentó fuertemente junto a Taad. Nunca pensé que vería el día en que esperaba que Apache Warriors tomara la decisión correcta. La gente cambia, dijo Taad. A veces solo toma el momento adecuado para mostrarles una forma diferente. Después de lo que parecía horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos, el grupo de jinetes comenzó a regresar hacia el rancho. Hayes y el jefe corriendo Elk cabalgó en el frente, seguido del líder de la guerra de Mezcalero y sus lugartenientes. El resto de los guerreros se habían extendido en una formación suelta que se parecía más a una escolta que a una fuerza de ataque. Cuando llegaron al rancho, el jefe corriendo Elk inmediatamente desmontó y se arrodilló junto a su hijo. Corriendo los ojos de Bear se abrió, y cuando vio la cara de su padre, logró una sonrisa débil. Está hecho, dijo mi hijo, el jefe dijo en inglés, queriendo que todos lo entiendan. Se hace la paz. Tu madre estaría orgullosa. El coronel Hayes desmontó y se acercó a Taad. Whitmore, lo que hiciste hoy. Tomó coraje. Verdadero coraje. Si alguna vez quieres unirme al servicio, me sentiría honrado de tenerte en mi comando. Taad sacudió la cabeza. Gracias, coronel. Pero creo que me quedaré con la ganadería. Sospecho que voy a tener algunos vecinos interesantes de ahora en adelante. El jefe corriendo Elk levantó la vista de su hijo. Ahorras la vida de Running Bear. La gente de Apache no olvida esas cosas. Este rancho, esta tierra, está bajo nuestra protección ahora. Cualquier hombre que te amenaza, nos amenaza. Durante la siguiente hora, los tres grupos trabajaron juntos para atender a los heridos y establecer el marco para un tratado de paz duradero. La patrulla de caballería atrapada fue liberada de las rocas. El diputado herido del sheriff Dalton fue tratado por un curandero de Apache, y Correr Oso se hizo cómodo en la propia cama de Taad mientras sus heridas terminaron de curarse. Cuando el sol alcanzó su apogeo, el coronel Hayes y el jefe corriendo Alk firmaron un tratado preliminar que terminaría con los combates entre sus pueblos. Los líderes de Mezcalero agregaron sus marcas al documento, e incluso el sheriff Dalton acordó a regañadientes respetar los límites territoriales Apache a cambio de la protección de los asentamientos blancos. 3 meses después, el rancho de Taad se había convertido en un terreno de reunión no oficial donde Apache y las familias blancas podían comerciar pacíficamente. Running Bear, completamente recuperado de sus heridas, sirvió como traductor y enlace entre las comunidades. La fotografía de su madre fue enmarcada y colgada en la cabaña de Taad,
un recordatorio de que el amor y la comprensión podrían existir entre diferentes pueblos. Y a veces en las noches tranquilas, cuando el viento del desierto llevaba el sonido de los niños apache que jugaban cerca del arroyo, Taad se sentaba en su porche y recordaba el día en que un solo acto de compasión había evitado una guerra y cambió la vida de todos los involucrados. El ranchero amargo que había salvado la vida de un enemigo descubrió que a veces el mayor coraje no está en pelear, sino en elegir sanar en lugar de daño. Si disfrutó de esta historia de coraje y redención, presione ese botón de suscripción porque tenemos más cuentos increíbles de la frontera estadounidense que lo dejará asombrado. Ahora, haga clic en el video en la pantalla para escuchar una historia aún mejor que esta con un giro tan poderoso que no lo olvidará pronto. Haga clic en el video.